la ponencia sobre los desafíos del diagnóstico preimplantatorio en histocompatibilidad con hermanos enfermos presenta problemas acuciantes a la bioética y deliberaciones al bioderecho con relación a esos derechos humanos del que está por nacer, del nasciturus, que se crea como reservorio para curar patologías de hermanos enfermos, de acuerdo a los avances que la ciencia está planteando. Nosotros vemos que España ha sido vanguardista en este tema y han sido varios los niños que se han creado como un medio y no como un fin, como le corresponde a la especie Homo sapiens sapiens, al ser humano dentro de la aldea planetaria. ¿Qué estamos planteando y qué problemáticas nosotros observamos con este tema? Observamos que si bien lo que se busca es un fin altruista, se están creando embriones, proliferando un número de embriones en los laboratorios para efectos de investigar con ellos y además para que sirvan como repuestos para esas enfermedades que hasta ahorita son incurables, ciertos tipos de cánceres, distrofia muscular y demás patologías que se están presentando. Entonces, ¿qué es lo que están contemplando los padres? Y los científicos están recomendando, pues tenga un hijo a través de las técnicas de fecundación humana asistida. Nosotros nos encargamos de hacer la selección de los embriones que sean histocompatibles con ese hermano enfermo y empezamos a utilizar las stem cells, las células madre de ese nuevo hijo para curar a este hijo enfermo. A través de la revelación del genoma humano se ha planteado el camino que se puede lograr para la cura de enfermedades en los temas de investigación con células madres adultas que son supremamente importantes y que pueden generar curas, tratamientos para enfermedades que hasta ahorita no ha sido factible su curación. Pero la problemática que observamos nosotros aquí es que criar vida para destruir vida por una parte, teniendo en cuenta que no todos los embriones que se fecundan a través de la fertilización in vitro van al vientre materno, sino que algunos que no son histocompatibles pueden ser congelados, pueden servir para investigación o pueden ser desechados también en algunos casos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A un camino hacia una eugenesia positiva, a un camino donde se establece quiénes pueden vivir, quiénes pueden morir y quiénes nacen a la vida jurídica y a una sociedad no como un fin, sino como un medio. ¿En qué medida queda ese proyecto de vida de una persona que nace como un medio para solucionar problemáticas patológicas de un hermano enfermo? Esos son los asuntos que en estos momentos la bioética está deliberando. Pero ¿qué observamos nosotros dentro del ordenamiento jurídico español? En la ley 14 del 2006, la ley sobre reproducción humana asistida plantea en su artículo 12 que se debe investigar y hacer todos los tratamientos necesarios para
la erradicación de estas enfermedades raras, y aquí queda inmersa el tema de crear un hijo por fecundación humana asistida para que sirva como reservorio de un hermano enfermo, y plantea siempre y cuando el caso específico sea determinado y estudiado por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Los límites aquí no se determinan en cuanto a la investigación, al tratamiento, al diagnóstico. Así pues, que estas problemáticas son materia de debate, y a los científicos habría que plantearles que existen otras vías, y además en efecto ya las han estudiado. Las células madre del cordón umbilical no generan ningún problema bioético. No es necesario acudir a células madre embrionarias, a crear vida para destruir vida. En ese orden de ideas es que el debate se encuentra en una etapa inacabada. En Colombia, ¿qué ocurre? No tenemos legislación, y entonces los científicos plantean que todo lo que no está prohibido está permitido, y aquí se realizan cualquier tipo de investigaciones, y Colombia se ha convertido en un destino turístico biológico para efectos de realizar estas investigaciones sin legislación, y de otros países acuden a realizar investigaciones en este sentido, sobre todo en países donde está limitado las investigaciones con el embrión humano. Es importante establecer un estatuto para el embrión humano, tanto en España como en Colombia. Aunque nosotros vemos que España va a pasos agigantados, y todo lo que se ha podido establecer desde el punto de vista de la ciencia, también las leyes se han entramado dentro de esos avances científicos y han legislado para los científicos, sin tener en cuenta los derechos humanos de las personas. Además, teniendo en cuenta que los progenitores quieren un hijo sano a toda costa, acuden a cualquier alternativa que se pueda presentar dentro del ámbito científico, soslayando el principio bioético, que todo lo científicamente posible no es éticamente permisible. El diagnóstico preimplantatorio que se realiza a posteriori de haberse efectuado la fertilización in vitro es con el propósito de seleccionar los embriones con mejores condiciones en el caso del hermano enfermo, y que sean histocompatibles con este hermano que sufre una patología incurable, y que requiere de esas células madre para realizar su tratamiento y posible curación. En este caso, observamos que solamente podrían acudir a estas técnicas las personas que tengan los recursos para poder costear esta selección de embriones, porque son muchos los que se crean, se proliferan muchísimos embriones, y observamos que solamente uno va a ir al útero materno. Existe una problemática a la bioética, porque no solamente podríamos decir que ese embrión histocompatible va a ir al útero de la madre,
genética, sino también podría ir al útero de una mujer que haya sido contratada como madre subrogada, como madre de alquiler, para que geste en su vientre a ese bebé, dadas las situaciones por las que se encuentre esa pareja. Y esa mujer, que es madre genética, puede encontrarse en una situación que ya haya superado la etapa de poder tener hijos, o por alguna circunstancia o patología ginecológica irreversible no pueda tener un bebé en su vientre, pero lo que busca es la solución a la problemática que se le ha presentado con la salud de ese hijo que quiere sanar a toda costa. Entonces, ¿qué observamos? Que son los ricos, las personas con capacidad económica, quienes pueden acudir también a estos métodos de selección a través del diagnóstico preimplantatorio. Entonces, ¿qué encontramos a futuro? También como una problemática bioética, que solamente los que tengan capacidad económica pueden tener una buena salud, y los pobres están determinados, y los vulnerables a padecer de las patologías que se le presenten, porque dentro de las políticas públicas no se considera que estas técnicas puedan generalizarse para que una sociedad se constituya como una sociedad sana. Ese es el tipo de problemáticas que llevan a la bioética y por consiguiente al bioderecho con relación al tema de la selección de seres humanos a través del diagnóstico preimplantatorio. Con el diagnóstico preimplantatorio nosotros observamos aquí también una violencia prenatal en acopio de la fecundación humana asistida, porque los embriones, aunque sean sanos, pero no sean histocompatibles con el hermano enfermo, pueden tener diferentes destinos, entre ellos el destino de investigar con ellos, de desecharlos, de congelarlos, y algunos otros destinos de otorgarlos en adopción a parejas que no puedan tener hijos por los métodos naturales. En este sentido, me he permitido elucidar el tema que tiene que ver con los desafíos que se presentan ante la histocompatibilidad entre un hermano enfermo y un hijo que se crea por fecundación humana asistida a través de la técnica del diagnóstico preimplantatorio. Si bien todos estos avances se presentan como una solución a las patologías que adolece el ser humano en este siglo XXI, también genera problemáticas a la bioética y reflexiones al bioderecho con relación a los derechos humanos de el nasciturus, a los derechos humanos del que está por nacer, a los derechos humanos de ese niño que se gesta con un propósito, que no es para que desarrolle su proyecto de vida como cualquier ser humano, sino que llega como un medio para solución de patologías de un hermano. Este debate de carácter multidisciplinar, donde se entrama las ciencias de la vida y las humanidades a través de lo que denominamos bioética, es menester realizarlo desde la antropología, la sociología, las ciencias de la vida, donde se entrama la bioética y el bioderecho para
determinar estos alcances de los avances de la ciencia y el futuro de la humanidad. Debemos plantear que estamos ante una evolución o ante una involución. Y así pues, que desde el ámbito académico, donde se genera la biojurídica, se debe generar los insumos de estas deliberaciones para que el bioderecho finalmente se pronuncie sobre ese derecho que se tiene a vivir, ese derecho a la vida que se plantea dentro de las legislaciones, pero que el alcance que se está observando a nivel jurisprudencial es relativo y ha estado permitiendo que solamente unas personas tengan derecho a la vida, unos seres humanos tengan derecho a la vida y otros derechos y otros no. Y cómo esos seres humanos se van a desarrollar dentro de un contexto de su libre desarrollo de la personalidad en la aldea planetaria. Así pues, que es un tema inacabado, un tema que genera debates significativos, tanto en Colombia como en España, ante el futuro de la humanidad. El mejor regalo que podríamos darle a la humanidad es evitar la extinción humana. A continuación, el doctor José Carlos Avellán Salor presentará su ponencia sobre el comienzo de la vida humana y la eugenesia positiva. El doctor José Carlos Avellán Salor es director del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y doctor cum laude de la Universidad Complutense de Madrid. Lo de bioderecho podemos más o menos saber lo que es, porque sois estudiantes, entiendo que aquellos estudiantes o investigadores del área de jurídica, ¿no? Sobre todo, imagino. Sois de derecho la mayoría, ¿no? Vale. También me gusta saber a quién estoy hablando, porque si digo alguna palabra de las nuestras, de nuestra jerga, pues que... Yo sé que ustedes me entienden, cuando voy a esos campus de médicos y tal, tengo que andar haciendo muchas aclaraciones. Aquí sé que estoy con público que sabe de lo que hablo. Entonces lo de bioderecho probablemente no sea familiar, pero en cambio lo de la eugenesia quizá no sea tan claro, tan evidente, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe de qué hablamos cuando hablamos de eugenesia? ¿A qué les suena? A mejorar las poblaciones. Ese criterio, esa filosofía de mejora social y de mejoramiento humano, ahora tenemos herramientas muy poderosas para ponerlas en práctica. Tenemos las herramientas biotecnológicas, tenemos la biotecnología, tenemos un control de la natalidad, tenemos diagnóstico genético, tenemos consejo genético que podemos aplicar selectivamente. Y esto es lo que yo vengo a contaros, cómo eso está permitido y hasta promovido desde nuestro derecho. Porque aquí estamos una gente que le interesa el derecho. Pues vamos a ver un rasgo de nuestro derecho que a lo mejor nunca os habéis fijado. Y es que la conclusión a que yo he llegado en estos temas de la bioética y del bioderecho es que ahora mismo el derecho se mueve por constitución genética. La posibilidad de incidir con terapias génicas, con intervenciones de mejora, de mejoramiento, lo que llaman el enhancement, técnicas que trabajan, por ejemplo, en Oxford, por ejemplo, y en algunos otros centros de investigación occidentales, trabajamos en el enriquecimiento de embriones. La mejora de los embrioncitos se les trata con alimentación, con determinadas herramientas biotecnológicas, para conseguir niños que tienen una capacidad intelectual superior, un coeficiente intelectual altísimo, o que tengan una vista de águila. O lo que parece el servicio biotecnológico para que ciertas parejas consigan el sueño de tener un bebé, hoy por hoy es algo más que eso. Esas mismas técnicas nos permiten, por ejemplo, prever, y la ley así lo permite, mediante un diagnóstico genético preimplantacional, conocer las características de esos embriones y desechar aquellos que portan, por ejemplo, un gen que consideramos defectuoso o problemático. Y entonces,
Lo que era una tecnología orientada en principio a ayudar a las familias, a las parejas, se ha convertido en una nueva forma de eugenesia, porque lo que está haciendo esa técnica, y la ley lo permite, ley 14/2006, de julio de 2006, de técnica de reproducción asistida, lo que te permite legalmente es seleccionar, que el técnico seleccione entre embriones producidos in vitro. Y solamente va a transferir aquellos que no tienen esa enfermedad o esa proclividad, porque ni siquiera son embriones enfermos, pueden ser embriones perfectamente sanos, que lo que ocurre es que tienen en el diagnóstico genético, biopsiamos el embrioncito, vemos perfectamente las características de proclividad en una enfermedad. A lo mejor la enfermedad no la desarrolla nunca, pero como tiene este gen o tiene esta alteración, lo desechorran las poblaciones. Podemos tener bebés a la carta, podemos pagar 500, 700 dólares más para que mi niño tenga, o por lo menos intentemos que tenga ciertos rasgos, el enhancement. Vamos a una nueva filosofía del transhumanismo, del ultrahumanismo, una nueva raza. Podemos hacerlo. Si vosotros habéis oído hablar, habéis leído algo de Nick Bostrom, profesor de Oxford, Nick Bostrom. ¿Habéis oído hablar? Creo que lucubra sobre una nueva humanidad que procederemos a crear con la biotecnología. La humanidad nueva, ¿no? El transhumanismo. ¿Qué nos quedamos? De esa vieja eugenesia hemos pasado a la neoeugenesia. Una eugenesia que el derecho permite, que el derecho propicia, el derecho permite, una eugenesia privada, como dice Habermas, una eugenesia al servicio del deseo, una eugenesia liberal. Esto es lo que nuestro derecho está permitiendo con leyes como la ley de 2006 de reproducción asistida, la ley de 2007 de investigación biomédica o incluso el aborto eugenésico. Y termino. El aborto eugenésico es palmario. Una sociedad que admite que un feto que porta una discapacidad puede no nacer, podemos disponer de su vida, es una sociedad que ha asumido la eugenesia, la ha interiorizado, ha entendido que hay vidas que son muy malas de ser sostenidas. Pobrecillo. Si este feto viene con un síndrome de Down o con una enfermedad, con una grave discapacidad, demos a la oportunidad a la sociedad, a la mujer, demos la oportunidad legal de acabar con esa vida. Eso es el aborto eugenésico, determinar que los imperfectos no tienen derecho a la vida. Seguidamente, el doctor Jesús San Román, médico científico, director del Departamento de Medicina, Cirugía, Psicología, Inmunología y además investigador en bioética y bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos, presentará su ponencia sobre la eugenesia en el siglo XXI, estudio de casos. Tenemos ahora, no sé cuántos, al final son 45 minutos o los organizadores consideren, para hablar un poco desde la perspectiva, yo creo, actual de las técnicas clínicas, de bioquímicas y de biogenómica que tenemos ahora en el siglo XXI, si realmente estamos ante una situación eugenésica o qué es lo que está ocurriendo en la realidad, por así decirlo, biotecnológica actual. Me voy a presentar primero. Bueno, yo soy Jesús San Román, soy especialista en medicina interna, doctor en medicina y cirugía y ahora mismo director del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues el objetivo, como decíamos, de esta charla es tratar un poquito de analizar, ¿no?, cuál es la realidad en la que nos encontramos en estos primeros 16 años del siglo XXI. Que hasta ahora la revolución tecnológica prácticamente es muy novedosa en el mundo de lo que es el avance del genoma humano, lo cual hace que en muy poco tiempo y de forma muy rápida cada vez nos encontremos a panoramas que requieren un análisis ético cada vez más complejo, ¿no? Entonces, es verdad que el tema de la eugenesia, ¿no?, la eugenesia, esa autodirección o esa capacidad que puede, o interés que puede tener el hombre en marcar una línea de trabajo, ¿no?, de cara al futuro, de cara a lo que debería ser la especie humana, no es una cosa que sea nueva, ¿no? Ya desde finales del siglo XIX, finales del siglo XIX y sobre todo desde principios del siglo XXI se ha ido marcando, ¿no?, ese interés, ¿no?, por parte del ser humano, e incluso en marcar líneas que incluso, ¿no?, establezcan cuáles pueden ser, ¿no?, lo que sería el futuro, ¿no?, desde el punto de vista genético de la mejora de la salud, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues si estamos ante una realidad que podríamos llamar si es eugenésica o no es eugenésica. Sabemos que cuando echamos la vista atrás,
pues muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza de los grandes errores que hemos podido cometer, ¿no? Con lo cual a veces tendemos a pensar que ahora ya no estamos haciendo las cosas tan mal desde el punto de vista de la investigación clínica, desde el punto de vista de la experimentación con los seres humanos. Hemos mejorado mucho respecto al código de Nuremberg, las 10, 12, 15 revisiones que ha habido de la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Americana, la Asociación Médica Mundial, con lo cual bueno, hemos mejorado mucho. Eso es lo que debemos pensar, o es la situación en la que podemos encontrarnos, ¿no? Y uno, pues en ese sentido, suele ir bastante alegre por la vida, en el sentido, bueno, hacemos las cosas mejor que antes. Sin embargo, puede que la realidad requiera otro análisis, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a esa revolución genómica o biotecnológica de análisis genético en lo que nos hemos encontrado. Los últimos 25 años han sido una absoluta revolución desde el punto de vista biotecnológico en lo que es el análisis del genoma, análisis de esta información, patrimonio de nuestra especie, que nos permite, que nos configura, al menos genotípicamente, en lo que somos, es decir, nos otorgan una serie de caracteres fisiológicos, físicos, ¿no? Que luego nosotros pues iremos modulando la configuración de nuestra personalidad pues con nuestra educación, nuestra mente, etcétera, pero al fin y al cabo nos constituye la base de lo que somos físicamente. Esto que se regula, que se traduce en unas... que se regula y que se traduce en lo que es el DNA, en una serie de secuencias, ¿no? de bases, ¿no? de moléculas, ¿no? que quedan configuradas en una proteína que todos conocemos, que es el famoso ADN, ácido desoxirribonucleico, o DNA en inglés. Ha sido objetivo de estudio, de muy intenso estudio en los últimos 25 años. Conocemos bastante ya de hemos aprendido mucho. Las técnicas se han revolucionado. Entonces, curiosamente sabemos cómo es el genoma del tomate, hemos aprendido el genoma del tomate, hemos aprendido el genoma de la patata, ¿no? Hemos aprendido el genoma del ratón, hemos aprendido el genoma del pollo, y sobre todo lo que es probablemente más importante en el tema que estamos tocando es que hemos aprendido mucho sobre el genoma humano. Es decir, ¿qué es esto del genoma humano? ¿Qué es esto que nos configura? ¿Hasta qué punto nos dirige y hasta qué punto somos o estamos determinados por él? Llegado a este punto, quizá habría que hacer una pequeña parada, porque no se va a entender, o puede que no entendamos cuál puede ser el análisis que vamos a hacer a posteriori de las técnicas que hay, o si estamos ante situaciones que podemos considerar eugenesias claras, no eugenesias positivas francas, o atentados directos contra la que es la realidad y la dignidad de la persona humana, si no hacemos unas consideraciones previas sobre lo cual puede ser el estatuto de probablemente la situación actual más vulnerable del desarrollo de nuestra vida, que es nuestra etapa de desarrollo embrionario, cuando éramos apenas unas células con un todo contenido allí, pero al que necesitábamos añadir tiempo, oxígeno y nutrición para llegar a ser lo que somos cualquiera de nosotros. Se definen esas tres palabras, ¿no? Conocer cuál es el genoma del embrión previo a su implantación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese conocimiento? Pues fundamentalmente descartar, ¿no? Aquellos seres humanos, aquellos embriones en los cuales pues encontremos algunas alteraciones, ¿no? Que no nos interesen en un momento dado, no tienen por qué ser ni siquiera incompatibles con la vida, sencillamente no interesen en el contexto de lo que se está buscando, que es una descendencia sana. Pueden existir incluso pues, opciones o situaciones, como veremos más tarde, en que incluso se descarten, ¿no? Se deseche seres humanos que no presenten ninguna enfermedad, bueno, precisamente porque no encajen con los criterios que se están marcando de acuerdo a la prueba o al objetivo del proceso, como luego veremos, ¿no? Pero en cualquier caso, las indicaciones más frecuentes ahora mismo del diagnóstico genetoprofesional es la búsqueda de alteraciones genéticas paternas o maternas transmisibles, es decir, alteraciones cromosómicas, algunos trastornos ligados al cromosoma X, que si bien no se puede secuenciar de forma directa, sí que lo que se hace es una selección. Si va ligado al cromosoma X, lo que se hace es descartar directamente al género femenino y se evita las transmisiones ligadas al sexo mediante la selección como tal del propio sexo, y otra serie de alteraciones cromosómicas estructurales, como las translocaciones recíprocas, etcétera, que son identificables mediante la técnica de diagnóstico genético preimplantacional, como luego les mostraré, ¿no? Se pueden hacer también buscar alteraciones numéricas, ¿no? Aneuploidías, ¿no? Muchas veces asociadas a familias que han presentado abortos de repetición,
cuando repetidos ciclos en la fecundación in vitro se asumen o se encuentran en los que hay fallos repetidos en la implantación. Tratamos muchos aquellos que han sido clasificados en categoría C o en categoría D porque tienen pocas posibilidades de continuar su desarrollo. Las técnicas de reproducción asistida cada vez están más frecuentes, cada vez más acceso, son técnicas caras, donde las madres, las parejas, pues, sufren una serie de posibles complicaciones, estrés, y hay mucho interés ahora mismo en mejorar precisamente, asegurar una mayor eficiencia, conseguir cada vez tasas más altas. Hay muchísimo interés por parte, ¿no?, de la comunidad científica y de la industria también que gira en torno a este de aumentar precisamente todo lo que son las técnicas que se basan precisamente en esa clasificación, en identificar cuáles son los embriones que tienen más capacidad de implantarse después de la transferencia. Con lo cual, lo que sí vemos es una mayor tendencia, un mayor desarrollo precisamente de proyectos de investigación, estudios que precisamente van a identificar quiénes son los mejores entre los mejores, ¿no? Es decir, cuál es el embrión perfecto para ser transferido. Cuando las cosas se hacen bien, pues las cosas funcionan para algo. Sin embargo, cuando utilizamos la tecnología para algo que no es aquello para lo que debe ser diseñado, es cuando las cosas realmente salen mal. Entonces, muchas de estas técnicas pueden ser extremadamente útiles, por ejemplo, en terapia génica somática. Es decir, podemos abordar, ¿no?, la cura de enfermedades genéticas en determinadas estirpes celulares somáticas, ¿no?, producción de insulina, ¿no? Muchas de ellas pueden ser, igual que pasa con el tema de lo que es la medicina regenerativa o el trabajo con las células troncales, ¿no? Es decir, hay muchas patologías que se pueden beneficiar precisamente de la utilización de células troncales. El problema no está en la célula troncal en sí, sino en la fuente, ¿no?, en cuál es su origen, de dónde la saco, en cuál es el procedimiento que estoy usando para obtenerla, ¿no? El futuro es bueno, ¿no? En fin y al cabo, lo que es el desarrollo de la tecnología, si conseguimos, si de una vez por todas definimos un poquito cuál es el principio sobre el cual tenemos que fundamentar las cosas, lo que al fin y al cabo pues corresponden los principios éticos de bioética preferista que todos conocemos, ¿no? Sin más, pues todo eso, pues nada, pues muchas gracias por su invitación y a orden para lo que quieran.